Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos y partícipes de un cambio de era. Este video se llamará Los preliminares de la crisis. Y cómo no, pues otro de los acontecimientos poderosos, importantes. Ojo, un poquito raro porque se anuncia la crisis como que muy previamente, porque se dan las condiciones como a un nivel muy raro, porque normalmente sería, bueno, hubo la crisis, y hubo la caída de la bolsa, y hubo una pérdida de dinero y tal. Sin embargo, ya se empieza a prever que pueda haber un cambio de 15, una baja, digamos, del capital de Estados Unidos, si es que entiendo bien, de 15 a 25% en un lapso de 15 meses. A mí me parece extraño el hecho de anunciar tanto el asunto, pero de cualquier manera, porque es lo que vamos a ver, hay una serie de acontecimientos que además se han venido como sucediendo y ahorita vamos a ver que desde 2019 hasta la fecha, cada 2-3 años, en los cuales tal parece, o yo veo muy evidente, que el poder fáctico capitalista mundial pues no le quiere dar respiro a la humanidad, ¿no? Eso es como muy claro, ¿no? Pero independientemente de cualquier otra cosa, primero, no creo que sean eventos ni totalmente espontáneos ni totalmente hechizos. Creo que hay van a la limón, ¿no? Lo que sí, sin embargo, sucede, y eso lo vimos mucho en la pandemia, es que independientemente de que sean espontáneos, que realmente hayan sucedido o que alguien haya tenido las facultades para poder verdaderamente generarlo, independientemente de eso, lo aprovechan muy bien. O sea, eso sí no tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces ya en el momento en que lo anuncian, lo enuncian y ya están prácticamente como que amenazando con eso, dudo mucho que después vayan a decir, no, pues siempre no sucedió, ¿no? Definitivamente ahí hay algo que el poder fáctico capitalista mundial en un modelo neoliberal decadente está manejando y queriendo manejar. Para esto vamos a empezar por hablar de la situación de la palabra o del término crisis, que dentro del neoliberalismo como que quedó permanente de una manera media rara. Normalmente uno diría que a veces estamos, así como a veces estaríamos en guerra y a veces en paz, y el neoliberalismo ha planteado como una guerra permanente, muy similar en eso, y muy en ese tenor, muy como la otra cara de esa misma moneda. En lugar de decir, pues a veces estamos en una época normal, y fíjense como creo que no hay un término universalmente admitido como lo contrario de crisis, ¿no? Pero a veces estaríamos en una circunstancia normal y a veces estaríamos en crisis, y sin embargo el neoliberalismo ha manejado como que siempre hay una crisis que ellos han manejado permanentemente, que no siempre ha existido como tal, propiamente dicha, pero que les ha servido para bloquear el gasto público mientras se enriquecían como nunca, literalmente, en la historia de la humanidad, ¿no? Sí hemos estado viviendo circunstancias como nunca en la historia de la humanidad, y esa es una de ellas. Cuando hablo de preliminares de la crisis, vamos a ver en otros videos ya la reflexión sobre la noticia específicamente de esta crisis que se está anunciando, pero no se preocupen porque pues no es una noticia que va a pasar pronto. Ellos mismos están hablando de que se manifestará, no sé qué tan poco a poco, pero a lo largo de 15 meses. Entonces esto es algo que nos va a acompañar un rato. Por lo tanto, sí será muy interesante que analicemos, pero como manejamos la información como fuente de formación, quiero reflexionar punto por punto, hasta donde pueda, de cada una de las cosas que podemos aprender, independientemente de el desmenuce de la noticia que nada más
dispersa y nos hace permanecer difusos en nuestra visión del mundo, sino ir pudiendo atar cabos, ver los acontecimientos en red, en fin, todo esto que iremos manejando, ¿no? Visión de conjunto, modus operandi, puntos claves. Ahora bien, en primer lugar está esa situación de la crisis como algo permanente que permite que unos se enriquezcan mucho y no haya gasto social porque hay crisis, ¿no? Bueno, eso característico del neoliberalismo. Ahora, en segundo lugar, ha habido una situación muy curiosa porque, aunque esto viene de bastante más atrás y finalmente, por ejemplo, podríamos decir que todo esto empieza en la crisis del petróleo de los 70s, ¿no? Quiero hablar por ahora de un tiempo más cercano, en el cual, por ejemplo, ¿no?, se genera todo este modelo de guerra no convencional en Venezuela y se vuelve el país que ya lo hemos mencionado, el país como de manual, ¿no?, de la guerra no convencional de manual, si quieres reconocer la realidad, velo en Venezuela, pero culmina de alguna manera, o sea, no culmina porque no se acaba, perdón, tiene un hito importante en 2019 con la pseudo presidencia de Guaidó, que ya va a traer toda una situación importante. ¿Por qué? Porque todos estos acontecimientos yo los estoy viendo que se están repitiendo en realidad cada muy poco tiempo. No siempre se le llama crisis por un fenómeno de que las palabras como más fuertes o los acontecimientos más contundentes como que no los están tampoco, excepto la crisis, excepto el término crisis, pero otros no los manejan tan permanentemente como para que no pierdan su fuerza narrativa. Sin embargo, sí hay como esta recurrencia de un acontecimiento, otro acontecimiento, otro acontecimiento, que están buscando en cada 2-3 años, en realidad remediar la crisis y la decadencia económica que tiene ese modelo de acumulación, pero que concibe su crisis no como que no se vayan a quedar pobres, sino, como yo decía, que tal vez en vez de tener 1.500 millones tengan 1.100, uy, qué crisis tan terrible, o 1.200, uy, qué crisis tan increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo de Guaidó, se roban el oro y Citgo, la compañía petrolera que tenía PDVSA, que tenía Venezuela en el extranjero, y de alguna manera pues eso es un ingreso muy cuantioso, ¿no? En 2020 viene toda esta situación del COVID, que entre otras cosas, y sí sería muy interesante que luego lo pudiéramos tratar con detenimiento, pero eso es como para todo un curso. El COVID es una situación en la cual prácticamente, ahora sí que a los que se dejaron, a los países que se dejaron, a los más vulnerables, pero fueron muchos, se puede decir que a nivel mundial, pero China se escapó, y habría que ver si algunos otros, bueno, Cuba también, por ejemplo, curiosamente, y todo eso sería más interesante de poderlo detallar. A muchos países en el mundo los detienen, literalmente, como estamos en crisis, bueno, a ver, ustedes párense, ya no sigan produciendo, vamos a ver de qué manera, si es posible, los endeudamos, pero que el mundo se pare mientras nosotros no podemos continuar. Esto fue una situación que sí se manejó en el COVID, aparte de muchas otras cosas. Y luego, en el 2022, cuando, además de que ya en el COVID, y lo explicaremos en su momento, como sin conflicto guerrero, aunque hubo una analogía con la cuestión de la enfermedad, pero sin un conflicto guerrero, someten a una economía y a un estrés de guerra, pues a la población de muchos países, de la mayoría de los países, es como un estado de guerra sin guerra, ojo, y eso también ya lo explicaremos en su momento, y se vivió en los tiempos del COVID, el control por el gobierno, en fin, sería largo de explicar, ¿no? Por ese como pseudo gobierno mundial que fue más bien la OMS, bueno, una serie de cosas muy interesantes, pero es someter a un estrés y economía como tipo de guerra a la población, aunque no haya guerra. Y luego, curiosamente, todo tiene que ver con el hecho de que este capitalismo se fortalezca y el mundo se debilite para que ellos puedan continuar. Y después de eso viene en el 2022, pues la guerra total de Ucrania, ¿no?
que ya va de salida. Bueno, pues en el 2024, como no, ahora viene la crisis. Estoy por eso hablando de los preliminares, ¿no? Porque antes de entrar ya a la materia que vamos también a enfocar de una manera diferente de los medios, pero antes de entrar a eso, sí tenemos como que tener lo que estoy señalando aquí, los preliminares, ¿no? Ahora bien, esto mete al mundo en un estrés que era así como que ahí viene la crisis, aquí está la crisis, ya pasó la crisis, ahí viene la otra, ¿sí? Entonces, someter a los países vulnerables y a los que no se están enriqueciendo con este modelo neoliberal a ese estrés, ¿sí? Por ahí está la situación. Ahora, este 5 de agosto de 2024 va a ser una fecha histórica. Bueno, creo que le faltaría punch, pero pues ahora sí que la historia lo dirá. Hay toda esta situación de que no vivimos un modelo de comunicación, sino de difusión, de que una clase le comunica al mundo lo que quiere que el mundo piense, lo que quiere que el mundo, entre comillas, sepa, lo que quiere que el mundo piense, sienta, diga, haga, ¿no? Entonces es un modelo de difusión y por lo tanto a lo que nos llegamos con ello es a que quedamos muy difusos, ¿no? O sea, muy difuminados, muy por ningún lado, ¿no? Entendiendo las situaciones, porque eso es un término de hecho militar, que es la diversión, que no es como lo vemos algo agradable que nos distrae, no, es originalmente divertir, quería decir distraer al enemigo para poder atacarlo y vencerlo. Y ellos están en una guerra permanente. Ellos, ¿quiénes? El poder hegemónico mundial oligárquico de derecha está en una guerra permanente unilateral, mientras los países no se dan cuenta, en contra del mundo, y entonces así literalmente nos distraen para vencernos, ¿no? Entonces por allí está la situación. Esto conlleva a poder volver a plantear algo que yo traté cuando estuve reflexionando y estudiando durante el COVID, que además como todo el mundo estaba semi encerrado, yo no viví tanto encierro, ya si viene el caso en algún momento lo comentaré, pero sí lo demás del mundo estaba encerrado, y bueno, siempre hubo tiempo como de estudiar, de pensar, de reflexionar y máxime sobre lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido hay algo que el poder fáctico siempre quiere sembrar en la gente, y es la sensación y el padecimiento de la incertidumbre, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que dice uno, bueno, si ahí viene la crisis, si incluso todavía quedaría presuntamente la posibilidad de que ni siquiera se generara, etcétera, 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 ¿qué tanto la tienen que estar anunciando? Bueno, sí creo que algo va a venir, sí considero que algo va a venir, no es una cuestión de creencia, sí considero que hay motivos para pensar que algo va a venir, pero independientemente de eso, venga lo que venga, cuando venga, y si nos afecta o no, como por ejemplo en el caso de México, que le afectó mucho, pero no tuvo tantas consecuencias posteriores, tantas secuelas, como en el caso de otros países, la cuestión del COVID. Mientras tanto, pues ya te fastidié con una sensación de incertidumbre que genera estrés, ansiedad, y que cae incluso o pretende llevar a la gente a la postración psicológica y a la depresión, que es como también políticamente quieren mucho deprimir a la gente. En Europa esto ha funcionado y sigue funcionando muy bien. En América, especialmente en América Latina, ya no tanto, o ya no desde el momento en que hubo lo que yo llamo la primavera democrática popular que inicia Chávez, que ha tenido avances y retrocesos y todo lo que ha habido, pero que indiscutiblemente cambió mucho el panorama, porque ya la gente no veo la situación nada más de que la política no da resultado, entonces me deprimo, y al caer en depresión social soy más manipulable. Aquí ya tenemos un estira y afloje, cuando menos en otros países, y bueno, en México actualmente más bien una posición favorable en la que no nos debemos de confiar y en la que tenemos que crecer y mejorar todavía más, porque lo que viene, como dicen en el Caribe, es candela, ¿no? Entonces, la situación, ¿sí? Empieza a generar una cuestión muy de ficción, así como vivimos
como una novela de ciencia ficción de una pandemia, durante la pandemia, que por eso fue pandemia, ¿no? Por eso es pandemia, o lo que nos quedó de la pandemia fue la pandemia, ¿no? Y igual estamos como en esta situación de los traders y la bolsa, ¿no? Desde una cuestión imaginaria de castillos en el aire, de una serie de elementos en los cuales, además, junto con la incertidumbre, se nos procura meter, ¿no? Se procura ingresar en nuestras mentes, ¿no? Ciertamente es verdad que no tenemos acciones en la bolsa, la inmensa mayoría de la gente. Ciertamente que no es muy recomendable intentar invertir en la bolsa porque se pierde fácilmente mucho dinero. Pero, también, ojo, no nos vayamos nada más por el lado de es una demagogia de ricos, decir, uy, qué problema tenemos los pobres cuando cae la bolsa, porque ¿quién tiene acciones en la bolsa? Bueno, eso es cierto que es válido plantearlo como una ironía que nos haga pensar hasta cierto punto, pero lo cierto es que a la larga sí, es verdad, si hay una recesión económica, pues sí se va a acabar de ver en nuestros bolsillos. En otros tiempos yo pude ver que cuando hay una recesión económica en el primer mundo, tarda algún tiempo, y habría que ver cuánto, quizá en otro momento fueron alrededor de unos 2 años en llegar al tercer mundo. Mucho cuidado también con esto, de que no digamos, no, aquí no pasó nada, y apenas está por llegar, ¿no? Eso también lo tenemos que prever, por eso es muy importante que cobremos conciencia. No estoy negando que pueda haber un problema, ni de que todo sea una mentira o una ficción, sino que están muy mezcladas la realidad negativa con la ficción, y eso también descontrola mucho. Tenemos que ir dilucidando qué es la realidad y cómo podemos cuidarnos mejor de lo que nos puede afectar, ¿sí? Ahora, el capitalismo siempre va a tener crisis. Alguien dijo que está en su ADN, ¿sí? Y muchas veces nos explicaban la crisis como una situación donde hay demasiada producción y poco consumo, o mucha demanda, mucho consumo o intento de consumo bajo mucha demanda y poca producción. Lo que nunca oí hablar académicamente o a niveles de una difusión de esto de la crisis es que hay otro tipo de crisis, como la que nos está afectando desde hace mucho tiempo, como la burbuja inmobiliaria de 2008 y como todas las que hayan existido, y que yo creo que también en la crisis del 29 pues estuvo presente, que es la crisis por especulación, ¿sí? No por exceso de producción o de demanda, sino por por especulación, que eso es lo que tenemos que entender, y que la especulación pues tiene que ver mucho con una serie de invenciones, de faroles, ¿no? Es decir, de mentiras, de bluff, de fingimientos, pues, que en un momento determinado afectan mucho, porque eso hace que la economía crezca, por eso se habla de burbujas artificialmente, hasta que revienta, ¿sí? Ahora, lo grave es que a lo que sea y como sea, el poder fáctico es tan oligárquico mundial de derecha, es tan grande que le va a sacar provecho y va a ser en contra de nosotros. Una situación en la que puede acabar todo esto es que haya que rescatar no sé qué empresas y acabemos, o pretendan ellos que acabemos, pagándolo nosotros. Por ejemplo, y en relación a eso, conviene estar muy pendientes. Por ejemplo, aquí con la cuarta transformación, es algo que tendría que prever el gobierno, y un juego en el cual no caiga, así como no cayó, y esto sí nos llena mucho de esperanza que podamos tener alguna salida, en ese caso ya prácticamente con el gobierno de Claudia, porque es a ella a la que le va a tocar, así como López Obrador no recurrió a pedir dinero prestado por el COVID, y eso hizo la diferencia, y el superpeso y todo eso en una enorme proporción, si no es que casi totalmente. Bueno, pues entonces aquí que no vayamos nosotros a acabar rescatando las empresas que caigan en la crisis, ¿no? La salida siempre estaría por el lado de China. ¿Por qué? Seguirlos a ellos y todo eso, no sé también si podamos. Ahorita estamos jugando a que sabemos que el futuro está con China, pero estamos demasiado comprometidos con los Estados Unidos, y entonces estamos jugando a ser parte de una especie de
comunidad, que no lo reclama mucho los Estados Unidos, quisiéramos como establecer una especie de comunidad americana, como si fuera la europea con los Estados Unidos, pero sabiendo que en el futuro está en el modelo chino de la soberanía, y bueno, en esas estamos, y poder jugar este juego va a ser uno de los grandes retos que va a tener Claudia. O sea, cómo acabar del lado del soberanismo, no sé si necesariamente con China, pero sí del modelo que maneja China, sin perder pues nuestra sin que Estados Unidos, bueno, pueda tener una reacción, porque es mucho más poderoso que nosotros, y pudiera hacernos un verdadero daño terrible en un momento determinado. Yo creo y considero que Claudia tiene dos retos muy, muy, muy concretos. Si realmente y ojalá se elimina la posibilidad del golpe judicial por la modificación del poder judicial, bueno, va a tener dos retos muy importantes. Por ahí ya nos veremos en los primeros 100 días de su gobierno primero, y bueno, y durante todo su gobierno, pero que se supone que los primeros 100 días son fundamentales. Primero, evitar el golpe militar, y segundo, poder salir de esta situación de la crisis o las presiones que se sufran. Hay que recordar que fue precisamente la bolsa, entre comillas, la que se inquietó cuando es elegida, y sobre todo por esa mayoría que preveían ellos que iba a conducir a la reforma judicial, etcétera. Esos son la situación, y de manera genérica, no solo sortear, digamos, cosas puntuales, sino sortear las crisis a lo largo del sexenio. Son los dos grandes retos: evitar el golpe de Estado y sortear las crisis. El golpe de Estado del modelo y de la velocidad o de la modalidad que sea, y sortear las crisis. Ese va a ser clave, porque realmente eso fue el haber sorteado crisis lo que pues hizo tan exitoso este gobierno y generó esta elección tan grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el asunto? Bueno, que necesitaríamos ubicarnos dentro de lo más posible en una economía de producción, y no en una economía de especulación, ¿sí? Ahora, el problema es que si Estados Unidos se situó en la especulación, ¿cómo le vamos a hacer? Si somos su fábrica, como lo fue China en otro momento, en alguna proporción México se torna la fábrica, tendría una base importante para poderlo librar, pero vamos a ver si el Estados Unidos de Trump, si es que él es el que gana, lo permite. Tal vez habría más posibilidades si ganaran los demócratas, no lo sabemos por ahora, ¿sí? En ese sentido, hay una cuestión importante, que sería que nos tiene que quedar claro ya que esta crisis no la generó AMLO, ni la va a generar él, ni Claudia, porque eso se va a manejar de alguna manera por ustedes, aunque ustedes no lo crean,